El día en que Rachel dejó a sus 3 hijos en la puerta de la casa de su madre, el cielo parecía anunciar tormenta. La abuela, con 62 años y las manos cansadas de toda una vida de trabajo, abrió la puerta y encontró a los pequeños llorando, con mochilas viejas y ropa apenas suficiente para la noche. Rachel ni siquiera tocó el timbre. Dejó a los niños y se marchó en un auto que levantó polvo en la carretera. La mujer se quedó de pie, paralizada, hasta que el llanto de los nietos la obligó a reaccionar. Los acogió sin pensarlo. Les preparó chocolate caliente, les dio mantas y buscó en su armario ropa para cada uno. Mientras los arropaba, su corazón se debatía entre el amor y el dolor. No era la primera vez que su hija mostraba irresponsabilidad, pero sí la más cruel. Esa noche, los pequeños preguntaron cuándo volvería su madre. La abuela, con la voz quebrada, respondió: «Pronto, mis amores», aunque en su interior ya sabía que aquel pronto podía significar nunca. Los días en Minca convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Rachel nunca llamó. La abuela se convirtió en madre nuevamente, a una edad en que debería estar descansando. Los llevaba a la escuela, los alimentaba, curaba sus enfermedades y los consolaba en cada cumpleaños sin su madre. El cansancio era grande, pero más grande era la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. Y así, lo que comenzó como una emergencia se transformó en una nueva vida. Si esta historia toca tu corazón, cuéntame en los comentarios qué harías tú en el lugar de esta abuela. Suscríbete y comparte este relato para que más personas reflexionen sobre el verdadero significado de la familia. Cada día era un reto. Trabajaba limpiando casas por horas para ganar lo suficiente, y al volver preparaba la cena para los 3 niños. A veces apenas comía. Dejaba la mayor parte para ellos. Sus manos, endurecidas por el trabajo, también sabían acariciar con ternura. En las noches, los 3 se acostaban en la misma cama, y ella se sentaba a leerles un cuento hasta que el sueño los vencía. Su sacrificio se volvió rutina, y su amor, el único refugio que los niños conocían. Con el paso de los años, los vecinos comenzaron a respetarla profundamente. «Esa mujer es de hierro», decían. Siempre estaba allí, en la puerta de la escuela, en la sala de espera del médico, en los partidos de fútbol o en las reuniones escolares. Nunca fallaba. Se convirtió en un ejemplo silencioso de resiliencia, de cómo el amor verdadero no necesita aplausos, solo constancia. Sus nietos crecían sabiendo que, aunque su madre los había dejado, nunca estuvieron solos. Pero no todo era sencillo. El dinero nunca alcanzaba y las cuentas se acumulaban. Hubo noches en que se preguntó si podría seguir adelante. Sin embargo, cada vez que veía los ojos de los niños, encontraba fuerzas en lugares insospechados. «Ellos me necesitan más que nunca», repetía como un mantra. Esa frase la acompañó durante 15 años, como un faro que iluminaba incluso las noches más oscuras. Cuando los nietos se hicieron adolescentes, la relación con ellos se transformó. Ya no eran niños dependientes, sino jóvenes que reconocían todo lo que su abuela había hecho por ellos. La abrazaban y la llamaban mamá, sin darse cuenta. Para ellos, la palabra madre ya no tenía un rostro ausente, sino el suyo, el de una mujer que había sacrificado todo para darles un futuro. Ella sonreía, aunque a solas lloraba por la herida de tener una hija que nunca volvió. La noticia de la herencia del padre de los muchachos cambió el aire en la familia. Un seguro de vida les otorgaría una suma considerable al cumplir 18 años. La abuela, orgullosa, pensó que por fin podrían estudiar en la universidad y tener un futuro más brillante. Comenzó a planear cómo administrar ese dinero, siempre con la idea de protegerlos. No imaginaba que esa bendición se convertiría en la chispa de un nuevo conflicto. Una tarde cualquiera, después de 15 años de silencio, Rachel reapareció en la puerta. Llevaba un vestido elegante, un bolso caro y la sonrisa de quien cree que el tiempo borra culpas. Sus nietos, ahora adolescentes, la miraron con sorpresa y distancia. La abuela sintió que el piso se le movía bajo los pies. No era una visita de reconciliación, era el inicio de una tormenta aún más cruel que la primera. Rachel no tardó en mostrar su verdadero rostro. Después de los saludos fríos y los intentos forzados de abrazar a los muchachos, puso los papeles sobre la mesa. «He venido a recuperar a mis hijos»,
dijo con una voz cargada de falsa dulzura. La abuela la miró con incredulidad. ¿Recuperarlos? Tú los abandonaste hace 15 años. Rachel sonrió con desdén. Ellos son míos por derecho, y ahora que pronto recibirán una herencia, necesitan a su madre real, no a una sustituta. Los nietos se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos, el mayor, dio un paso adelante y respondió: «Nuestra madre es ella», señaló a la abuela con firmeza. Rachel apretó los labios y lanzó una carcajada amarga. «No seas ridículo. Ella solo los cuidó porque yo no podía. Pero ya estoy aquí y las cosas cambiarán». La tensión en la sala se volvió insoportable, como un aire espeso que cortaba la respiración. La abuela, con el corazón acelerado, supo que aquello no era una visita, era una amenaza. Esa misma semana llegó una notificación legal. Rachel demandaba a su madre por secuestro y exigía la custodia de los 3 hijos. El mundo se le vino abajo a la abuela al leer esas palabras, impresas. ¿Secuestro? Ella, que había dado su vida por criarlos, ahora era acusada de un crimen que jamás cometió. Se sentó en la cocina, con la carta en las manos temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo de perderlo todo. Si alguna vez tuviste que luchar por alguien que amas, dime en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de esta abuela. Suscríbete y comparte este relato para que más personas conozcan la fuerza de su sacrificio. Los nietos reaccionaron con indignación. «Esto es absurdo», gritó el menor golpeando la mesa. «Ella no nos secuestró, nos salvó». La abuela los abrazó, intentando transmitir calma. «No se preocupen, mis amores. Nadie podrá borrar nuestra historia». Pero en su interior, la angustia crecía. Sabía que en un tribunal no bastaban las emociones. Necesitaba pruebas, testigos, todo lo que demostrara que había sido madre durante aquellos años de silencio. Los vecinos no tardaron en ofrecerse como apoyo. Una maestra recordó que la abuela siempre estaba en las reuniones escolares. Una vecina contó cómo la veía llevar a los niños al médico, y un médico local firmó una declaración confirmando que ella había estado presente en cada consulta. Poco a poco, la comunidad comenzó a levantar un muro de defensa alrededor de la mujer. No luchaba sola, y esa solidaridad fue la chispa que le devolvió el coraje. Rachel, en cambio, aparecía cada vez más arrogante. Se presentaba en la casa con un aire de triunfo, hablando de viajes y dinero, como si 15 años de ausencia no significaran nada. Los nietos evitaban mirarla a los ojos. El desprecio en ellos era evidente, pero ella parecía convencida de que con papeles podía recuperar lo que había abandonado. La abuela veía en esos gestos no solo la ambición, sino también la frialdad de alguien que nunca había sabido amar de verdad. Las primeras audiencias fueron un tormento. Rachel se sentaba en el estrado con una sonrisa fingida, diciendo que siempre había pensado en sus hijos, que la vida le había sido difícil y que por eso los dejó temporalmente con su madre. La abuela escuchaba en silencio, con los puños cerrados. Cada palabra era un golpe. 15 años resumidos en una excusa barata. Sentía que el mundo le exigía justificar lo que había sido su vida entera: amar y criar a esos muchachos. Grace, la abogada designada por la comunidad, la defendía con firmeza. «Mi clienta no secuestró a nadie. Ella fue madre cuando la madre biológica desapareció. Tenemos pruebas, testigos y, sobre todo, tenemos la verdad de los propios jóvenes que crecieron bajo su cuidado». El juez escuchaba con atención, consciente de que detrás de aquel caso no solo había leyes, sino vidas marcadas por la traición y el abandono. La tensión en la sala era tan densa que nadie se atrevía a respirar. Los nietos pidieron hablar. El juez dudó, pero aceptó. Uno a uno se levantaron y miraron a Rachel directamente a los ojos. «Tú nos dejaste», dijo el mayor. «Nunca volviste. Y quien estuvo ahí siempre fue ella», añadió el segundo. El menor, con la voz temblorosa, terminó. «Para nosotros, nuestra madre es nuestra abuela. No queremos vivir contigo». Sus palabras llenaron la sala de un silencio abrumador. Rachel palideció. La verdad que había intentado enterrar salía ahora a la luz. Rachel salió del tribunal con el rostro encendido de rabia. La humillación de escuchar a sus propios hijos rechazarla la había desarmado, pero no estaba dispuesta a rendirse. «Esto no ha terminado», murmuró, entre dientes mientras hablaba con su abogado. Decidió redoblar la apuesta, acusar a su madre de manipulación psicológica,
alegando que había envenenado a los muchachos contra ella durante 15 años. La abuela, al escuchar la nueva demanda, sintió un nudo en el estómago, pero su abogada la tranquilizó. No podrán tapar el sol con un dedo. La comunidad entera se movilizó. Vecinos, maestros, doctores y hasta antiguos amigos de los muchachos escribieron cartas y firmaron declaraciones que confirmaban la verdad. La abuela había estado siempre presente, cuidando y sosteniendo a los niños. Cada testimonio era como un ladrillo en el muro de dignidad que se levantaba alrededor de ella. «No estoy sola», repetía la mujer cada noche, mientras organizaba en cajas todas las pruebas de 15 años de amor incondicional. Rachel, en su arrogancia, empezó a aparecer en lugares públicos con los hijos, intentando mostrar cercanía. Los invitaba a comer en restaurantes caros, les compraba ropa de marca y trataba de sacarse fotos con ellos. Pero los jóvenes incómodos mantenían distancia. En cada imagen filtrada se notaba la frialdad, sonrisas tensas, miradas esquivas, cuerpos rígidos. La abuela guardaba esas fotos como prueba de lo que en realidad ocurría, que el dinero no podía comprar lo que ella había sembrado con sacrificio. La batalla legal se volvía cada vez más cruel. Rachel contrató periodistas sensacionalistas para difundir historias falsas, pintando a la abuela como una mujer egoísta que había retenido a los niños para quedarse con la herencia. Durante semanas, los titulares repitieron esas mentiras. La mujer lloraba al leerlas, pero sus nietos le tomaban de la mano y decían: «No importa lo que digan afuera, nosotros sabemos la verdad». Esa certeza fue su escudo contra el veneno de la prensa. La abogada preparó un movimiento decisivo: presentar un dossier con cada recibo, cada registro escolar, cada factura médica que demostraba que la abuela había asumido la crianza. Era una montaña de papeles que contaba 15 años de historia. Al verlos apilados en la mesa, la mujer sintió orgullo y tristeza a la vez. «Cada hoja es una renuncia mía», susurró, «pero también una victoria». Ellos crecieron. El juez, al recibir el dossier, no pudo ocultar su impresión. Rachel, desesperada, intentó acercarse a los nietos en privado, prometiéndoles que si se iban a vivir con ella, podrían tener coches, viajes y lujos. Los jóvenes la escucharon en silencio y luego se levantaron de la mesa. El mayor habló por todos. «No necesitamos lujos, necesitamos verdad. Y tú nunca estuviste». Rachel quedó petrificada, incapaz de responder. Era la primera vez que enfrentaba el eco de sus propias decisiones con tanta claridad. La abuela, por su parte, empezó a hablar más en las audiencias. Al principio temía que su voz temblara, pero pronto entendió que la verdad no necesita adornos. «No soy perfecta», dijo frente al juez, «pero nunca me fui. Yo estuve en cada fiebre, en 1960, cada examen, en cada noche de miedo. Si eso es un crimen, acepto la culpa. Pero no me pidan que mis nietos me llamen secuestradora cuando saben que fui su madre». Sus palabras arrancaron murmullos de respeto en la sala. Las audiencias se volvieron noticia nacional. Programas de televisión debatían el caso, y las redes sociales se llenaban de comentarios. Muchos decían: «Una madre no abandona, una abuela no suplanta, ella salvó vidas». Mary, la abuela, recibía mensajes de apoyo de desconocidos y, aunque al principio le costaba creerlos, poco a poco sentía que no estaba luchando solo por ella, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas cargas. Rachel, viendo que la opinión pública se le escapaba de las manos, jugó su última carta: fingir lágrimas en el tribunal. «Me equivoqué», dijo con voz temblorosa, «pero los extrañé todos estos años». Intentó abrazar a los hijos frente al juez, pero ellos se apartaron. El silencio de la sala fue demoledor. La abuela los observaba con los ojos húmedos, consciente de que no había manipulación más grande que pretender amor donde nunca lo hubo. En su cuaderno de notas, la abuela escribió esa noche: «Las mentiras pueden hacer ruido, pero la verdad resiste en silencio. No sé cómo terminará este juicio, pero sé que no les he fallado, y ellos lo saben». Cerró el cuaderno, encendió una vela y rezó en silencio. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que se cocinaba en aquella casa, pero dentro de su corazón ya ardía una certeza. El amor de 15 años no podía ser borrado por una firma.
El tribunal comenzó a llenarse cada vez más en cada audiencia. No solo estaban los abogados y las familias, sino también vecinos, periodistas y activistas que veían en aquella mujer mayor un ejemplo de resistencia. La abuela caminaba con paso lento pero firme, sosteniendo los documentos en sus manos como si fueran una armadura. Sus nietos la acompañaban siempre, y su sola presencia desarmaba cualquier argumento de Rachel. El juez miraba la escena con atención, consciente de que aquel caso trascendía lo legal. Los nietos testificaron de nuevo, pero esta vez con más detalle. Hablaron de noches de fiebre, en las que su abuela no se movió de su lado, de navidades donde ella inventaba regalos con lo poco que tenía, de cumpleaños con pasteles improvisados que sabían mejor que cualquier banquete. Ella fue quien nos enseñó a levantarnos cada día, dijo el mayor con la voz firme. El juez tomó nota, y algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas. Rachel apretaba los dientes, incapaz de soportar esas verdades. Los medios de comunicación convirtieron la historia en un fenómeno nacional. La abuela que crió a 3 hijos abandonados, titulaban los periódicos. En programas de televisión, se discutía si la sangre realmente determina la maternidad. La abuela, aunque reacia a la exposición, aceptaba entrevistas breves donde repetía siempre la misma frase. No pedí esta batalla, solo hice lo que cualquier madre habría hecho. Quedarme. Su sencillez la convertía en un símbolo aún más poderoso. Rachel, desesperada por recuperar terreno, comenzó a llorar en cada audiencia, presentándose como víctima de la vida, diciendo que la pobreza y las malas decisiones la habían obligado a dejar a sus hijos. Pero su relato se derrumbaba cuando se enfrentaba a 15 años de ausencia total. Ni una llamada, ni una carta, ni un gesto. El juez, serio, le preguntó en una ocasión, ¿puede mostrarme una sola prueba de que intentó comunicarse con ellos? Rachel bajó la cabeza, incapaz de responder. La abogada de la abuela aprovechó cada contradicción. Presentó recibos de la escuela, libretas de calificaciones firmadas por ella, recetas médicas donde su nombre figuraba como responsable. Cada papel era un golpe contra la narrativa de Rachel. Aquí no se discute solo un derecho legal, dijo la abogada. Aquí se discute quién estuvo presente y quién no. Y la respuesta está escrita en cada año de la vida de estos jóvenes. El juez asintió lentamente. La presión mediática fue tan grande que en una de las audiencias hubo manifestantes afuera del tribunal con pancartas que decían: el amor cría, no la sangre. La abuela, al verlos, sintió un nudo en la garganta. Nunca se imaginó convertida en bandera de una causa, pero entendió que su historia daba voz a muchas otras. Sus nietos la abrazaron y le dijeron: eres nuestra fuerza, abuela. En ese instante supo que, pasara lo que pasara, ya había ganado algo invaluable: el reconocimiento de ellos. Rachel intentó cambiar de estrategia. Ofreció compartir la custodia, alegando que solo quería ser parte de la vida de sus hijos. Pero los jóvenes fueron claros: no queremos medias verdades, queremos seguir con quien nunca nos falló. El juez, al escuchar eso, dejó claro que tendría muy en cuenta la voluntad de los adolescentes. Rachel salió de la sala hecha una furia, jurando que no se rendiría, pero cada paso era más torpe, más desesperado. En la casa, la abuela se refugiaba en su cuaderno, donde escribía cada día: hoy resistí un poco más, hoy lloré en silencio, pero no me rendí. Ese cuaderno se convirtió en su diario de batalla, lleno de manchas de café y lágrimas secas, pero también de frases que la mantenían en pie. Los nietos lo leían a escondidas y se emocionaban al ver cuánto había hecho por ellos sin pedir nada a cambio. Algún día este cuaderno será nuestra herencia más grande, dijo el menor. El juez convocó a una audiencia clave donde se revisarían todas las pruebas y se tomaría en cuenta el testimonio final de ambas partes. La abuela, nerviosa, se preparó con ayuda de su abogada. Sabía que debía hablar desde el corazón. No tengo estudios ni palabras bonitas, le dijo a Grace, su abogada, pero tengo la verdad. Grace le sonrió. Eso es lo único que importa. Esa noche, la mujer rezó en silencio, pidiendo fuerzas para el día decisivo. El amanecer de aquella audiencia trajo un aire distinto. La abuela se vistió con un vestido sencillo pero planchado con esmero. En el bolsillo llevaba una foto de los 3 nietos cuando eran pequeños, como un recordatorio de por qué estaba allí. Caminó hacia el tribunal con la frente en alto,
consciente de que su voz podía cambiarlo todo. Y aunque el miedo le temblaba en las manos, el amor que la sostenía era mucho más fuerte. La sala estaba repleta cuando comenzó la audiencia decisiva. El juez pidió silencio, y todos los presentes lo obedecieron con expectación. Rachel se sentó al frente, con un vestido impecable y una expresión que pretendía transmitir fragilidad. La abuela, en cambio, llevaba en sus manos el cuaderno donde había escrito 15 años de lucha. Su mirada estaba cansada, pero sus ojos brillaban con la determinación de alguien que ya no tenía nada que perder. La abogada de Rachel abrió el caso con un discurso cargado de dramatismo. Mi clienta fue víctima de circunstancias difíciles, de la pobreza y la soledad. Solo busca recuperar el vínculo con sus hijos, que le fue arrebatado por manipulación. Habló durante 20 minutos, pintando a Rachel como una mártir de la vida. Algunos en la sala se removieron incómodos. Otros mantenían la mirada fija en la mujer que durante 15 años había estado ausente. Luego fue el turno de la abogada de la abuela. Grace se levantó con serenidad y presentó un dossier de pruebas, facturas de colegio, recetas médicas, testimonios de maestros y vecinos. Aquí no hay manipulación, dijo con firmeza. Aquí hay hechos. 15 años de presencia constante, frente a 15 años de silencio absoluto. La maternidad no se mide por discursos, sino por constancia. El juez asintió, reconociendo el peso de cada documento. Finalmente, el juez llamó a la abuela a testificar. Ella caminó lentamente hacia el estrado, con el cuaderno rojo entre las manos. Sus nietos la miraban desde el público, con lágrimas contenidas. La mujer respiró hondo y empezó. No tengo estudios ni grandes palabras. Solo tengo este cuaderno. Aquí, escribí cada día de los últimos 15 años, cada fiebre, cada cumpleaños sin madre, cada comida improvisada cuando no alcanzaba el dinero. Esto es un secuestro. Yo lo llamo maternidad. El silencio en la sala era absoluto. La voz de la mujer temblaba, pero cada frase se clavaba en el corazón de quienes la escuchaban. Yo no pedí esta carga, pero nunca me pesó, porque esos niños son mi vida. Si el amor que les di me convierte en culpable, entonces acepto la culpa. Pero nadie podrá borrar lo que hicimos juntos. Crecer, sobrevivir, amar. Un murmullo recorrió el tribunal. Incluso el juez se removió en su asiento, visiblemente conmovido. Rachel intentó interrumpir, diciendo que la abuela exageraba, pero el juez le ordenó callar. La mujer continuó. Mi hija me dejó en la puerta 3 vidas pequeñas, y yo no la solté. No me fui de viaje, no desaparecí. Estuve aquí cada día, mientras ella elegía estar en otra parte. Ahora quiere volver por dinero. Yo no tengo dinero, tengo recuerdos. Y esos recuerdos son más valiosos que cualquier herencia. Las lágrimas corrían por las mejillas de los nietos. El mayor de los nietos pidió permiso para hablar. El juez dudó, pero aceptó. Su señoría, yo estaba allí cuando mi madre nos dejó. Tenía 5 años y aún recuerdo cómo se fue sin mirar atrás. Quien me enseñó a leer fue mi abuela, quien estuvo en mis exámenes, en mis partidos de fútbol. Si ella es culpable, entonces yo soy cómplice, porque yo la elegí como madre cada día. La sala entera estalló en aplausos que el juez tuvo que silenciar con su mazo. La abuela cerró su testimonio con una frase que quedó grabada en todos. El amor no abandona. El amor se queda, aunque duela. Y yo me quedé. Luego regresó a su asiento con el cuaderno sobre el regazo, mientras sus nietos la rodeaban con abrazos. El juez pidió un receso, pero su expresión mostraba que la balanza ya se había inclinado. Rachel, con la cara desencajada, evitaba las miradas que la señalaban como la verdadera ausente. Durante el receso, periodistas rodearon a la abuela. Le preguntaron si estaba nerviosa, si temía perder. Ella respondió con humildad: no tengo miedo, porque pase lo que pase, mis nietos ya dijeron la verdad, y la verdad no se pierde en un tribunal. Esa frase corrió como pólvora en redes sociales y se convirtió en tendencia. La mujer que había vivido en silencio durante años se había transformado en la voz de muchas otras que nunca pudieron hablar. Cuando el juez regresó, anunció que la sentencia se dictaría en la próxima audiencia, después de revisar todas las pruebas. La sala estalló en murmullos. Rachel salió furiosa, prometiendo que apelaría lo que fuera necesario. La abuela, en cambio, salió despacio, con sus nietos tomándola de la mano. No necesitaba promesas ni amenazas.
Sabía que la justicia, tarde o temprano, llega para quienes nunca soltaron la mano de quienes amaban. El testimonio de la abuela se convirtió en noticia nacional. Los noticieros transmitían fragmentos de su declaración y las redes sociales repetían una y otra vez sus frases más poderosas. El amor no abandona, el amor se queda. La mujer, que hasta entonces había vivido en silencio, se transformó en símbolo de resistencia y dignidad. Personas de todo el país le enviaban cartas y mensajes de apoyo, contándole sus propias historias de abandono y sacrificio. Ella las leía cada noche, con lágrimas en los ojos, sintiendo que ya no luchaba sola. Rachel, en cambio, veía cómo su imagen pública se desplomaba. Intentó dar entrevistas para presentarse como víctima, pero cada palabra suya era cuestionada por periodistas que ya conocían la historia. ¿Por qué nunca llamó en 15 años? ¿Dónde están las pruebas de que intentó recuperar a sus hijos? Las preguntas la desarmaban. En lugar de despertar compasión, su discurso generaba indignación. Las cámaras captaban su incomodidad y las redes estallaban en críticas. Los nietos también se convirtieron en voces escuchadas. En programas, juveniles fueron invitados a hablar sobre su experiencia. Con serenidad, contaban cómo su abuela había sido madre para ellos, cómo nunca faltó en los momentos importantes y cómo habían aprendido de ella el verdadero significado del amor. Sus palabras emocionaban a la audiencia y dejaban en evidencia la distancia irreparable con Rachel. Cada aparición pública reforzaba lo que ya era evidente. La verdad estaba de su lado. La abuela, aunque agradecida por el apoyo, mantenía la humildad. Seguía levantándose temprano para preparar el desayuno de los muchachos. Seguía anotando en su cuaderno los pequeños detalles del día. Hoy reímos juntos, hoy cociné su plato favorito. No dejaba que el ruido externo la desviara de lo esencial. Seguir siendo madre en cada gesto cotidiano. La fama pasa, pero el amor se queda, decía con calma a quienes la rodeaban. El tribunal, consciente de la presión social, aceleró los procesos. En una nueva audiencia, el juez reprendió a Rachel por intentar presentar pruebas inconsistentes y le advirtió que de continuar podría enfrentar cargos por perjurio. Rachel perdió el control, alzó la voz y acusó al juez de parcialidad. Su arrebato quedó grabado por las cámaras y al día siguiente estaba en todos los noticieros. Madre ausente pierde los estribos en juicio. Fue el golpe final a su credibilidad. Mientras tanto, la comunidad seguía organizando manifestaciones afuera del tribunal con pancartas que decían: "El amor cría, no la sangre". Mujeres Pinto. Mayores de distintas ciudades llegaban a acompañar a la abuela, diciendo que su historia era la suya. El ambiente se volvió casi un movimiento social. Ella, sorprendida, agradecía con sencillez: "No soy heroína, solo hice lo que debía hacer, quedarme". Esa humildad la convertía aún más en un símbolo. Una noche, los nietos encontraron a su abuela llorando en silencio en la cocina. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó el menor. Ella los miró y dijo: "Lloro porque me duele que su madre esté aquí solo por dinero, no por ustedes. Y yo, aunque los amo con todo, no puedo borrar ese vacío". Los muchachos la abrazaron con fuerza. "Ese vacío lo llenaste tú", respondió el mayor. Esas palabras sanaron una herida que llevaba años abierta en su corazón. Rachel, al ver que la batalla legal se le escapaba, comenzó a presionar a los abogados para que presentaran una apelación anticipada. "No voy a perder contra una vieja", gritaba furiosa, pero cada intento de endurecer su posición solo la hundía más en la opinión pública. Sus contradicciones eran expuestas una tras otra, y hasta su propio equipo legal empezaba a cansarse de defender lo indefendible. La abuela, en contraste, se fortalecía. Con cada audiencia, su voz ganaba seguridad, y aunque aún lloraba en silencio en su casa, frente al juez hablaba con la claridad de quien no tiene nada que esconder. "Mis nietos son mi verdad", repetía. Esa frase se convirtió en su escudo, y nadie podía refutarla. Cada día estaba más cerca de recuperar no solo la tranquilidad, sino también la justicia que merecía. El juez anunció que el veredicto final se daría en la próxima sesión. El tribunal estalló en murmullos. Rachel salió con el rostro desfigurado por la rabia, mientras la abuela permanecía sentada unos segundos más, mirando a sus nietos. "No importa lo que decida el juez", pensó. "Ya gané, porque ellos me eligieron". Con esa certeza se levantó.
Tomó sus cosas y salió con la frente en alto, lista para el desenlace que cambiaría su vida para siempre. El día del veredicto amaneció con un silencio extraño en la casa. La abuela preparó café y pan como siempre, pero apenas probó bocado. Los nietos se vistieron con ropa sencilla, conscientes de que no era un día cualquiera. Pase lo que pase, estaremos juntos, dijo el mayor, intentando transmitir calma. La mujer asintió, con el cuaderno rojo entre las manos. Esa libreta era su amuleto, el testigo silencioso de cada sacrificio, cada lágrima y cada victoria pequeña de 15 años. La sala del tribunal estaba abarrotada. Vecinos, periodistas y desconocidos habían llegado para presenciar el desenlace. Rachel entró primero, con un traje elegante y una expresión forzada de seguridad. La abuela llegó después, tomada del brazo de sus nietos. El público se levantó para aplaudirla, un gesto espontáneo que emocionó a todos. El juez pidió silencio, pero en sus ojos se notaba que también se había conmovido. El ambiente era solemne, cargado de expectativa. El juez comenzó repasando los argumentos de ambas partes. Habló de los años de ausencia de Rachel, de la montaña de pruebas que demostraban la presencia constante de la abuela y del testimonio firme de los nietos. Cada palabra inclinaba la balanza hacia un solo lado. Rachel intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban sobre la mesa. La abuela, en cambio, permanecía serena, con la mirada fija en sus nietos, como si ellos fueran la única sentencia que necesitaba. Finalmente, el juez levantó la voz y dictó: Este tribunal reconoce a la señora como tutora legal de los 3 jóvenes, desestimando las acusaciones de secuestro. Además, se inicia investigación por intento de fraude en contra de Rachel. La sala estalló en aplausos y gritos de emoción. Rachel palideció, incapaz de articular palabra. La abuela cerró los ojos y respiró hondo. Sentía que una montaña se desmoronaba de sus hombros. Sus nietos la rodearon en un abrazo que valía más que cualquier sentencia. Rachel intentó levantarse y protestar, pero el juez fue tajante. Ya no tiene autoridad en este tribunal. Fue escoltada hacia la salida mientras las cámaras captaban cada gesto de su derrota. Los murmullos del público eran implacables. 15 años de silencio no se borran. La sangre no basta. Rachel salió apresurada, cubierta por su abogado, con el rostro desencajado. Sabía que había perdido más que un juicio. Había perdido el derecho de llamarse madre. La abuela permaneció en su asiento unos segundos más, abrazando a sus nietos. «Ya está, mis amores», murmuró entre lágrimas. Ellos la besaban en la frente repitiendo: «Ganaste, abuela. Ganamos juntos». El juez, antes de retirarse, la miró y dijo: «Usted es un ejemplo de lo que significa ser madre». Esa frase quedó grabada en su corazón como un reconocimiento que jamás había esperado, pero que le devolvía toda la dignidad que su hija había intentado arrebatarle. Las cámaras afuera captaron una escena conmovedora. La abuela salió con los 3 jóvenes tomados de la mano. Levantando el cuaderno rojo en alto, el público estalló en aplausos y vítores. Los carteles decían: «El amor se queda. El amor no abandona». Esa imagen recorrió todo el país y se convirtió en símbolo de esperanza para miles de personas que habían vivido historias similares. La mujer que un día creyó que luchaba en soledad, ahora era la voz de muchos. Esa noche, la abuela escribió en su cuaderno la última entrada de esa batalla. «Hoy el juez me devolvió lo que ya era mío, mi familia. Hoy no gané sola. Ganamos todos los que alguna vez fuimos llamados cargas. Hoy descubrí que la justicia también puede tener rostro humano». Cerró la libreta y la dejó sobre la mesa, con las manos aún temblorosas por la emoción. Sus nietos le prepararon té y se sentaron a su lado, compartiendo un silencio lleno de paz. Los medios transmitieron el fallo como una victoria histórica. Titulares decían: «La abuela que venció al abandono». En programas de opinión se analizaba cómo este caso podría cambiar la forma en que la justicia trata situaciones similares. Pero para la mujer, lo importante no era la fama ni las entrevistas. «Lo único que necesito es esto», dijo mirando a sus nietos alrededor de la mesa. Ellos sonrieron, y en ese instante la casa se llenó de un calor que ningún tribunal podía otorgar. Rachel desapareció de la vida pública después de la sentencia. Nadie volvió a verla en el vecindario, y sus intentos de apelar se diluyeron en la falta de pruebas y en la falta de apoyo. La abuela, en 1900, cambio.
Siguió con su vida sencilla, orgullosa de cada pequeño logro de los muchachos. Los acompañaba en sus estudios, en sus primeros trabajos, en cada paso hacia la adultez. Y aunque aún dolía la traición de su hija, aprendió a vivir con esa herida como cicatriz, no como condena. Con la sentencia a su favor, la vida de la abuela entró en una etapa de calma que hacía años no conocía. Los nietos retomaron sus estudios con más energía, sintiendo que al fin podían respirar sin miedo a perderlo que más amaban, su hogar. La mujer los acompañaba como siempre, llevándoles comida al colegio, esperándolos en la puerta y recordándoles que, aunque el camino había sido duro, ahora tenían derecho a soñar en grande. La normalidad, tan esquiva durante 15 años, por fin regresaba. La comunidad no la olvidó. Vecinos y conocidos comenzaron a verla como un símbolo de fortaleza. La invitaban a reuniones, a charlas, a dar testimonio en iglesias y escuelas. Al principio se mostró tímida, pero poco a poco aceptó, comprendiendo que su historia no era solo suya, pertenecía a todos los que alguna vez fueron invisibles. Yo no busqué ser ejemplo, decía, solo hice lo que una madre debe hacer, quedarse. Sus palabras inspiraban a muchos, especialmente a mujeres mayores que habían sufrido humillaciones similares. Los nietos crecían bajo esa luz de dignidad. El mayor empezó a trabajar en un pequeño negocio local. El segundo soñaba con estudiar medicina, y el menor escribía relatos sobre su vida, junto a la abuela. «Quiero que el mundo sepa quién fuiste para nosotros», le dijo un día. Ella lloró al escuchar eso, convencida de que la semilla del amor que había sembrado ya estaba floreciendo en ellos. Ninguna sentencia podía darles tanto como ese reconocimiento. Los periodistas aún la buscaban, pero ella prefería mantener la sencillez. Rechazó entrevistas con grandes cadenas, explicando, «No quiero ser noticia, quiero ser abuela». Esa frase se volvió viral, porque mostraba su esencia. Una mujer que no quería fama, sino paz. Aún así, la gente seguía acudiendo a su casa con cartas y agradecimientos. Ella recibía a todos con un café y una sonrisa, como si cada visita fuese un recordatorio de que no había luchado en vano. Rachel, en cambio, desapareció de sus vidas. Los muchachos no volvieron a saber de ella, y aunque a veces la abuela se quedaba pensativa, preguntándose dónde estaría, comprendía que algunas heridas no tienen cierre. «Mi hija eligió el abandono, yo elegí el amor», escribía en su cuaderno. Esa aceptación le permitió sanar poco a poco, sin rencor, aunque con la certeza de que había pagado un precio muy alto por proteger a quienes más lo necesitaban. Un día, la abuela fue invitada a hablar en una universidad. Frente a cientos de estudiantes, levantó su cuaderno rojo y contó su historia. No usó tecnicismos ni frases ensayadas. Habló desde el corazón. El amor no siempre viene de quien te lo da la sangre. A veces, el amor es elección. Y yo elegí quedarme. La ovación fue tan fuerte que la conmovió hasta las lágrimas. Los jóvenes se acercaron después para abrazarla y agradecerle por mostrarles el verdadero valor de la familia. Los nietos estaban orgullosos. Cada vez que la veían hablar en público, sentían que la justicia no solo había sido legal, sino moral. «Nos diste dignidad, abuela», le decía el segundo. Ella sonreía, acariciándoles el cabello como cuando eran pequeños. Aunque sabía que pronto volarían solos, entendía que siempre llevarían consigo la huella de su sacrificio. Y eso era suficiente recompensa para una vida entera de entrega. La panadería del barrio comenzó a usar su historia como inspiración. Pintaron un mural con la frase, «El amor se queda». Ella pasó frente a él una tarde y se detuvo a mirarlo con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que su lucha se convertiría en arte, en mensaje, en semilla para tantos. «No me salvé sola», pensó. «Me salvó la gente que creyó en mí cuando el mundo quería llamarme culpable». Ese pensamiento la acompañó hasta su casa, donde la esperaban risas y abrazos. En su cuaderno, la abuela seguía escribiendo cada día. Ya no llenaba las páginas de angustias, sino de gratitud. «Hoy reímos juntos, hoy los vi crecer un poco más». Cada frase era un recordatorio de que había ganado la batalla más importante. No dejar que la ausencia definiera sus vidas. La libreta se volvió un legado, un testamento silencioso para que sus nietos nunca olvidaran lo que habían construido juntos. El tiempo pasó y,
Aunque el dolor de la traición de Rachel nunca desapareció por completo, la abuela encontró consuelo en la vida que había tejido. Su casa estaba llena de voces, de pasos juveniles, de proyectos y sueños. Ya no era la mujer acusada de secuestro, era la madre real de 3 jóvenes que jamás la dejarían sola. Y cada vez que los veía sentados alrededor de la mesa, pensaba, valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, valió la pena. Los años siguieron su curso, y los nietos de la abuela fueron, alcanzando la mayoría de edad. El mayor se graduó de la preparatoria con honores y, en la ceremonia, dedicó unas palabras que hicieron llorar a todos. Hoy estoy aquí gracias a mi abuela, que fue madre cuando nadie más quiso serlo. Ella me enseñó que la fuerza no se mide en músculos, sino en amor constante. La sala entera se levantó a aplaudir, y la mujer, con el corazón desbordado, sintió que todo el sacrificio había valido la pena. El segundo nieto, apasionado por la medicina, fue aceptado en 1907, una universidad con una beca parcial. El día que recibió la carta de admisión, corrió a abrazar a su abuela. Tú me enseñaste a sanar, abuela. Cada vez que me cuidaste en la fiebre, aprendí que eso era lo que quería hacer por otros. La mujer lo estrechó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que la semilla que había plantado se multiplicaba en sueños que ahora florecían en nuevas generaciones. El menor, siempre sensible y creativo, comenzó a escribir relatos inspirados en su historia familiar. En uno de ellos narraba cómo una mujer mayor se convirtió en madre de nuevo, enfrentando críticas, pobreza y juicios, pero siempre con dignidad. Al leerlo, la abuela se estremeció. «Esa soy yo», murmuró, acariciando las páginas. El joven sonrió. «Eres tú, y quiero que el mundo lo sepa». En ese momento entendió que su legado no sería solo vivido, también sería contado. La comunidad también celebraba cada logro de los muchachos como propio. Vecinos y amigos los apoyaban en todo, recordando el juicio que habían vivido juntos. «Son los hijos de la dignidad», decían algunos. La abuela, aunque humilde, aceptaba esos elogios con gratitud. Sabía que sin el apoyo de todos no habría resistido. En cada sonrisa de sus nietos veía reflejado el esfuerzo compartido de una comunidad que se negó a dejarlos solos. La mujer envejecía, y aunque las fuerzas ya no eran las mismas, seguía levantándose temprano para preparar el desayuno. «Mientras pueda, lo haré», decía con una sonrisa. Sus nietos insistían en que descansara, pero ella respondía, «Esto es mi alegría». Ellos entendían que cocinar y cuidar era su forma de amar. No importaba cuántos títulos o éxitos alcanzaran, siempre volvían a la mesa de su abuela para recordar de dónde venían. El cuaderno rojo, gastado por los años, se convirtió en un tesoro familiar. Los nietos lo leían con devoción, encontrando en cada página la historia de su infancia. «Aquí está nuestra verdadera herencia», decía el mayor. No eran las monedas de un seguro de vida lo que los definía, sino esas palabras sencillas que su abuela había escrito con lágrimas y esperanza. El cuaderno pasó a ser un símbolo, un testamento silencioso de todo lo vivido. Un día, en una charla comunitaria, la abuela levantó ese cuaderno frente a decenas de jóvenes y dijo, «Aquí está la prueba de que el amor no abandona. Este cuaderno me salvó cuando pensé que no tenía fuerzas. Escribir fue mi manera de recordar que valía la pena seguir. Si alguna vez sienten que están solos, escriban, luchen, no se rindan». Los aplausos resonaron fuerte, y muchos se acercaron después a agradecerle por compartir su verdad. Los nietos, ya adultos, comenzaron a devolver a su abuela lo que ella les había dado. El mayor trabajaba y aportaba al hogar. El segundo estudiaba y traía medicinas cuando ella lo necesitaba. Y el menor escribía artículos para que su historia se conociera más allá del vecindario. «Ahora es nuestro turno de cuidarte», le decían. Ella sonreía con orgullo, porque sabía que no los había criado solo para sobrevivir, sino para ser hombres con dignidad. La abuela, sin embargo, siempre les recordaba una lección. «No me deben nada. Yo no los crié esperando pago. Lo hice porque los amaba. Y si hoy me cuidan, que sea por amor, no por deuda». Esa enseñanza caló hondo en ellos, mostrándoles que el amor verdadero nunca exige, solo se ofrece. Con esas palabras, la mujer les dejaba la herencia más grande, la de no repetir nunca el ciclo del abandono. Los vecinos comentaban que aquella familia había resucitado de las cenizas.
De una tragedia nació algo hermoso, decían. La abuela escuchaba en silencio, agradecida pero consciente de que cada paso había costado lágrimas. En su interior, sabía que su vida estaba llegando a la recta final, pero no le temía a la partida. Si me voy, me iré en paz, porque ellos ya saben amar. Pensaba cada noche antes de dormir, con el cuaderno rojo sobre la mesita de noche como guardián de su historia. Con el paso de 1990, los meses, la abuela comenzó a sentir que sus fuerzas disminuían. Ya no podía caminar tan rápido como antes, ni cargar las bolsas del mercado sin ayuda. Pero en lugar de tristeza, eso le provocaba serenidad. Era señal de que había llegado el momento de soltar poco a poco, confiando en que los nietos sabrían sostenerse solos. Ya no son niños, pensaba. Ahora son hombres capaces. Esa certeza le llenaba el corazón de paz. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, reunió a los tres en la sala. Con 1900, el cuaderno rojo en las manos, les dijo: «Aquí está escrita nuestra vida. No quiero que la guarden como reliquia, sino como guía. Cuando tengan dudas, cuando sientan miedo, abran una página. Allí encontrarán la voz de una abuela que nunca los abandonó». Los jóvenes, con lágrimas en los ojos, prometieron cuidarlo como el mayor tesoro familiar. Ese momento selló la herencia más importante, la memoria compartida. El mayor, con voz temblorosa, le dijo: «Abuela, todo lo que somos es gracias a ti. Si algún día faltas, no te preocupes, vamos a seguir unidos». El segundo añadió: «Tu sacrificio nunca será olvidado». El menor, conmovido, se arrodilló frente a ella y la abrazó fuerte. «Eres nuestra madre, siempre lo serás». La mujer los besó en la frente uno por uno, sintiendo que esas palabras eran la recompensa que había esperado toda su vida. En los últimos meses, la comunidad organizó un homenaje en su honor. Vecinos, maestros y amigos llenaron la plaza, con un mural enorme que decía: «El amor no abandona». Cuando la abuela lo vio, rompió a llorar. Nunca había buscado reconocimiento, pero entender que su historia había inspirado a tantos fue un regalo inesperado. Agradeció con humildad: «No soy heroína, solo soy una mujer que eligió quedarse». Los aplausos retumbaron en todo el barrio. Esa noche escribió la última página en su cuaderno: «Hoy confirmé que el amor que se queda es más fuerte que cualquier abandono. Mis nietos ya saben amar, y eso es todo lo que importa». Cerró la libreta y la dejó en su mesita de noche. Era como cerrar un círculo, como poner el punto final a una historia que había comenzado con lágrimas y que ahora terminaba con esperanza. Un amanecer, los nietos la encontraron dormida en su sillón favorito, con el cuaderno sobre el regazo. Había partido en paz, con una expresión serena en el rostro, como quien se despide sabiendo que cumplió su misión. Los jóvenes lloraron, pero también sonrieron, porque sabían que la mujer que les dio todo ahora descansaba sin cargas. Se fue como vivió, con dignidad, dijo el mayor, acariciando la libreta que ahora quedaba en sus manos. El funeral fue multitudinario. Decenas de personas llegaron para rendir homenaje a la mujer que había transformado su dolor en fortaleza. Los nietos, de pie frente al ataúd, levantaron el cuaderno rojo en alto, mostrando al mundo el legado que les había dejado. «Este es el verdadero testamento de nuestra abuela», dijo el segundo. «Aquí está escrito cómo se construye el amor». La multitud aplaudió entre lágrimas, comprendiendo que estaban presenciando el fin de una era y el inicio de otra. Con el tiempo, los nietos siguieron adelante con sus vidas. El mayor formó una familia, el segundo se convirtió en médico, y el menor publicó un libro inspirado en el cuaderno de la abuela. En cada paso, sentían su presencia, como si aquella mujer siguiera guiándolos desde algún lugar. El eco de sus enseñanzas se volvió eterno, multiplicándose en cada persona que escuchaba su historia. Años después, el cuaderno rojo fue exhibido en una pequeña biblioteca comunitaria, junto al mural que decía: «El amor no abandona». Allí, jóvenes y adultos podían leer las páginas manchadas de lágrimas y harina, comprendiendo que el heroísmo verdadero no siempre está en grandes gestas, sino en la constancia silenciosa de cuidar a quienes amas. El legado de la abuela trascendió más allá de su familia, convirtiéndose en ejemplo para todos. Y así, la historia de aquella mujer de 62 años, que un día fue acusada injustamente de secuestro,
terminó convertida en un testimonio eterno de amor, dignidad y justicia. Lo que su hija quiso borrar quedó grabado en cada palabra, en cada recuerdo, en cada vida que tocó. Porque aunque la sangre puede traicionar, el verdadero amor se queda, resiste y transforma. Y la voz de la abuela seguirá viva, recordando que nunca es tarde para elegir quedarse.